Hola, ¿qué tal? Justo antes de que iniciara su función como un lugar especial, el santuario hubo de ungirse, de dedicarse, santificarse. El relato bíblico de Éxodo 40 es muy explícito y bastante detallado. Según la historia bíblica, la fiesta espiritual de inauguración y ungimiento se llevó a cabo el primer día del primer mes en el segundo año después de la salida de Egipto. Había sido construido por partes y ahora había llegado el momento de su primer ensamble y a partir de allí su uso diario. Pero para su uso era necesario su ungimiento, su dedicación, su santificación. El nuevo diccionario de teología define ungimiento como la costumbre de aplicar aceite o aceite perfumado sobre personas o cosas. También nos dice que lo que principalmente se usaba era aceite de olivo y añade que Éxodo, Levítico y Números dan instrucciones detalladas para ungir el tabernáculo, sus utensilios y Aarón y sus hijos. En esta forma, termina diciendo, ellos eran santificados. Al definir santificación, el mismo diccionario dice que es apartar un objeto de su uso ordinario para un fin o uso especial y en forma particular apartar para Dios. Allí surge una pregunta trascendente. ¿Por qué ungir el santuario? Porque el ungimiento o dedicación de algo o alguien es un acto de entrega a Dios. Es pasar de un uso común a un uso especial para Dios. Es la expresión de un corazón humilde que, reconociendo a Dios como soberano, decide apartar para uso santo el objeto de dedicación. Refleja humildad y entrega de parte del adorador. Por eso son bienvenidos los actos de dedicación de nuestras casas, o de nuestros templos, o de su mobiliario, o de los obreros, etc. Así, antes de que el santuario del desierto fungiera como el lugar donde se administraría la gracia del Señor a través de símbolos y figuras, fue dedicado, ungido con aceite especial. Para ello había indicaciones y promesas especiales. Según Éxodo 40, el ensamblado había de realizarse en forma solemne, minuciosa y justo un año después de la liberación de la esclavitud egipcia. Era día de celebración y nada mejor que en tal día ensamblar el santuario divinamente diseñado. Primero se ensambló cuidadosa y solemnemente el tabernáculo de reunión, la tienda prefabricada, elaborada con materiales seleccionados por Dios. Las tablas recubiertas de oro, las hermosas cortinas de materiales específicos y especiales, las columnas enlaminadas de oro con basas de plata y capiteles de oro ocuparon su lugar conforme al diseño divino. Enseguida se ubicó el arca del testimonio en el área interior, quedando delimitado con el velo descansando sobre 4 columnas. Esta área fue llamada Lugar Santísimo. Enseguida fue ubicada y acomodada la mesa con los panes y sus utensilios al norte, el candelero de 7 brazos al sur y el altar del incienso al oeste, frente al velo del lugar santísimo. Esta área, llamada lugar santo, quedaría delimitada por un velo especial que descansaba sobre 5 columnas, que era a la vez la puerta del tabernáculo. Posteriormente se ubicaron los muebles del atrio, el altar del holocausto delante de la entrada o puerta
y la fuente de agua entre el altar y el tabernáculo. Finalmente se ensambló y acomodó toda la cortina exterior que delimitaba el área del atrio, terminando con la cortina de la puerta. Una vez ensamblado físicamente el santuario, se dio lugar a la ceremonia de ungimiento. Cada mueble del santuario fue ungido con aceite de unción de una fórmula especial. Específicamente, la Biblia dice así: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Aquí entendemos que cuando dice ungirás el tabernáculo, se refiere tanto al lugar santo como al lugar santísimo con todo lo que estaba allí. Es decir, todo el mobiliario interior fue ungido. Además, para el ungimiento hubo de usarse un aceite de fórmula única y uso exclusivo para el santuario y sacerdocio. Su imitación, así como la imitación de la fórmula del incienso, quedó sancionada con la expulsión del pueblo de Dios. Ese mismo día se ungió al sacerdocio. Muy detalladamente, Levíticos 8 describe la ceremonia de ungimiento del sacerdote Aarón y sus hijos para el inicio de su ministerio. Esta parte de la ceremonia también es muy importante para el entendimiento del santuario y sus servicios simbólicos. Leamos lo que dice la Escritura. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás, para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Finalmente, Moisés siguió las indicaciones divinas al pie de la letra. En el relato a posteriori encontrado en el libro de Levíticos, leemos: Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo el Urim y el Tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra, en la frente, puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, y les ajustó las tiaras, como Jehová le había mandado a Moisés. Conforme a las indicaciones divinas, Moisés ungió a Aarón y sus hijos, cada cual vestido con su correspondiente vestidura. Siguiendo la narrativa de Éxodo 29, para culminar el acto de consagración del sacerdocio, se hicieron 3 importantes sacrificios: un becerro como ofrenda por el pecado, un carnero como holocausto y el carnero de consagración. Además, en un acto de profundo simbolismo, la sangre del carnero de consagración fue colocada
sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pulgar del pie derecho de Aarón y sus hijos. Y entonces, mezclando de esta sangre con el aceite de unción, se les roció a todos, estando ellos con sus vestiduras. De este modo quedaron santificados. Es decir, ellos y sus vestiduras quedaron apartados para uso santo. Terminando esto, en señal de aprobación divina, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Los sacerdotes estarían 7 días con sus noches en el santuario en consagración y al 8º día iniciaría el holocausto continuo con un fuego especial que descendió del cielo. La dedicación del santuario del desierto dio lugar a festejos de inauguración. Los príncipes trajeron ofrendas por la dedicación del tabernáculo. Además, por la dedicación del altar, cada día hubo ofrendas y sacrificios presentados por los mismos príncipes de Israel. Cada tribu se presentó con sus ofrendas y holocausto. Fueron varios días de festividad. El descenso y permanencia de la nube en el día y la columna de fuego por la noche daban evidencia tangible de la presencia y aprobación de Dios para con su pueblo y su santuario. Muchas cosas podemos aprender de este acontecimiento. Recordemos que el santuario del desierto es considerado como figura y sombra de las cosas celestiales y que, como todo símbolo, apunta hacia una realidad. Y esa realidad era el plan de redención. ¿Qué se puede enfatizar? Veamos algunas cosas interesantes. Número 1. Moisés, en representación de Dios, ungió el santuario. Recordemos que Moisés no era sacerdote, ni rey. No había sacerdote para ungir el santuario, pero el santuario habría de ungirse y su simbolismo habría de inaugurarse. Entonces, Dios designó a Moisés en representación suya para tan solemne ceremonia. En Éxodo 40 leemos: Luego Jehová habló a Moisés diciendo: En el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y en el versículo 9 dice así: Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y en el versículo 13 dice: Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y termina diciendo: Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. La fidelidad de Moisés es símbolo de la fidelidad de Cristo en Hebreos 3. Número 2. El ungimiento anticipa el ministerio. Los servicios simbólicos del santuario eran tan importantes en el plan divino que Dios indicó un servicio de ungimiento. No habría de iniciarse tan significativo simbolismo como si fuera algo común. No, antes de que algo o alguien preste un servicio especial a Dios, ha de dedicarse. Así pasó con el santuario del desierto. Así pasa con el ministerio cristiano. Número 3. La inauguración del santuario del desierto señala el inicio del proceso de erradicación del pecado. El gran plan de la redención tiene como clímax la erradicación del pecado de toda la creación de Dios. Y esto es tan importante que habría de costar la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Es motivo de alegría en el universo de Dios saber que hay un plan en ejecución que atiende definitivamente el problema del pecado. Dios quiere erradicar de nosotros el pecado. No solamente quiere evitar que pequemos, ni solo quiere evitar que muramos eternamente por ello. Quiere sacarlo de nuestro corazón. Quiere que dejemos de amar al pecado, que dejemos de sentirnos seducidos por él. El cielo estará lleno de hijos de Dios que no solo dejaron de pecar, sino que iniciaron y completaron el proceso de arrancarlo de raíz. Es decir, que dejaron de amar al pecado. Muy pronto llegará el momento de vivir en ese lugar especial, sin dolor, ni muerte, ni clamor, ni llanto. Ya no habrá pecado, ya no habrá sufrimiento. Será justo como Dios lo ha planeado. ¿Estarás allí? Inicia, continúa o persevera en el proceso. Dios erradicará el pecado muy pronto.